Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera. Soy funcionario de la Dirección General Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. Vamos a dar inicio a una sesión explicativa sobre la propuesta de modificación parcial a la metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús, dictada mediante la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. Esta propuesta es relativa a coeficientes de depreciación y rentabilidad relacionados con la inversión en instalaciones, maquinaria, equipo y mobiliario y la rentabilidad del área en terrenos. A la vez, esta propuesta es tramitada en el expediente IRM-003-2022. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria audiencia pública el día martes 28 de junio del 2022. La exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.gr hasta el jueves 2 de junio del 2022, mismas que serán evacuadas a más tardar el lunes 13 de junio. Antes de iniciar con la exposición de la propuesta, es importante aclarar que esta se hace en función del cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva de la ARECEP, el acuerdo 0824-2022, tomado en la sesión extraordinaria 24 del año 2022, celebrada el 28 de abril de ese año, mediante el cual es notificado el expediente IRM 03-2022 mediante el oficio OF 297 SJD 2022, el cual está visible a folios 033 a 063. Los coeficientes que existen en la metodología vigente datan del año 1997 en lo que se denominaba modelo econométrico, el cual fue trasladado del MOB a la ARECEP cuando esta autoridad asumió la regulación de este servicio, los cuales están basados en un modelo de Brasil de los años 90. Tiene un coeficiente para lo que es depreciación de maquinaria, equipo e instalaciones. Tiene un coeficiente también que actualmente corresponde a un valor de 0.0001. También hay un coeficiente de rentabilidad para lo que es el capital invertido en maquinaria, equipo e instalaciones, el cual tiene un valor de 0.04. Tal como se indicó anteriormente, los coeficientes o los valores de esos coeficientes datan de hace bastantes años y además de un contexto diferente al costarricense, de manera tal que la ARECEP se abocó a realizar un estudio fáctico con la información del entorno nacional, el cual se dividió en las siguientes fases o etapas. En una primera, se hizo una identificación de las ubicaciones de las instalaciones de los operadores, para lo cual se les aplicó una encuesta y se obtuvo información o se le envió la información a 317 operadores que constaban en los registros del ARECEP. Posteriormente, esa información se revisó, se depuró y se hizo un diseño de una muestra de operadores para ser visitados en campo, del cual se contaban con 241 operadores como un marco muestrario. Con una tercera etapa se hizo una contratación directa con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para visitar y obtener información para determinar el valor actual de la inversión que tenían los operadores en terrenos, en las instalaciones, en las edificaciones, así como también en la maquinaria y equipo empleados en la prestación del servicio. Este trabajo se realizó en 3 etapas. Esas visitas de campo se realizaron durante los años 2018, 2019 y 2020. Posteriormente, en una cuarta etapa, con esa información se hicieron análisis de los resultados de esa contratación y se estimaron los coeficientes de depreciación mensual y rentabilidad anual de las instalaciones, la maquinaria, equipo y el mobiliario, así como una estimación de las áreas de los terrenos donde se ubicaban esas edificaciones. En forma resumida, los resultados de la contratación con el Colegio Federado de Ingenieros son 291 visitas para 142 operadores, los cuales se dieron de la siguiente manera. En la primera etapa se realizaron 162 visitas a 71 operadores. Hay que recordar o tomar en cuenta que un operador, dependiendo del tipo de ruta,
va a tener una o más instalaciones. Por ejemplo, rutas que vayan entre diferentes provincias van a tener probablemente 2 planteles o 2 lugares donde van a tener que recoger pasajeros. En una segunda etapa se realizaron 85 visitas a 44 operadores y en una tercera etapa 44 visitas a 27 operadores. En ese mapa que se presenta podemos ver que se hizo una distribución a lo largo de todo el país, no solo concentrados en el gran área metropolitana, y el color, el rojo la primera etapa, el azul la segunda etapa y el color verde en la tercera etapa. Los productos de la contratación corresponden a fichas técnicas, es información donde se presenta todo el levantamiento de la información que se levantó en el campo, así como ya la valoración. Todas esas fichas técnicas se constituyeron en una base de datos que fue después analizada empleando los manuales de uso que la misma contratación entregó. Una vez depurada y condensada toda la información de la contratación, se pasó a la etapa de análisis de resultados, que básicamente fue hacer el cálculo de los coeficientes de, como se indicaba anteriormente, de depreciación y rentabilidad, y calculados como una proporción, es decir, un porcentaje respecto al valor de la flota. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque primero la forma habitual como se ha venido utilizando en la metodología, luego requiere menos de información para su cálculo y estimación. Básicamente lo que se requiere es el valor de la flota y con el porcentaje o proporción se obtendría el valor de depreciación y rentabilidad y no se requiere tener que hacer una valoración de las instalaciones, de la maquinaria, cada vez que se vaya a hacer una fijación tarifaria. También facilita la incorporación de elementos de inversión. Como se va a ver, se incorporaron todo lo que tenía que ver con mobiliario y equipo, ¿verdad? Que está en los planteles de los operadores. Y también permite esta forma de cálculo su utilización en el tiempo, siempre y cuando se mantenga el supuesto de proporcionalidad. Ahora bien, la metodología de valoración y periodo de cada una de las variables de inversión. Tenemos hay diferentes variables de inversión. Tenemos lo que tiene que ver con tipologías constructivas, todo lo que son edificaciones, o obras lo que llaman complementarias, como si hay entre un plantel un paso techado entre una edificación y otra edificación, típicamente lo que son las tapias, etc. También tenemos en los casos de los operadores donde habían tanques de autoconsumo de combustible, también eso es obras de infraestructura. Todas esas fueron valoradas con el modelo la metodología, de valores únicos por tipología constructiva, la cual fue creada por el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda, y para efectos de la valoración la información se utilizaron los valores del año noviembre de 2017, el manual que estaba vigente o fue publicado en noviembre de 2017. Hay otras variables de la inversión que tienen que ver con los terrenos. Para eso se utilizó también información del órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda, la ONT, y a partir de la metodología de valores de terrenos por zonas homogéneas, que fueron datos que se actualizaron al año 2018. Luego, para efectos de considerar el denominador de la proporción, se utilizó la valoración de la inversión en flota. Para eso se tenía la flota que estaba actualizada según el último corte que había entregado el Consejo de Transporte Público a la ARECEP a agosto del año 2018. Y luego también se tiene otra información de otras variables de inversión que están relacionadas con la maquinaria, con equipo, con el mobiliario, para la cual si bien no existe información en el Ministerio de Hacienda, en el órgano de normalización técnica, el Colegio Federado de Ingenieros aplicó también el método de valoración que está incluido en los manuales del Ministerio de Hacienda, que se conoce como Roth-Heidecke, que hace una valoración considerando el valor actual de la inversión, la edad de la flota, así como su estado, y a partir de estudios de mercado que realizaron en el primer trimestre del 2019, hicieron la valoración para la maquinaria, equipo e instalaciones en función de cómo se indicaba, mediante la edad y el estado que tenía cada uno de estos activos. Ahora bien, como todas estas variables de inversión están en diferentes momentos o diferentes años, fue necesario hacer una homologación de los periodos para el cual se utilizaron los índices correspondientes
y se determinó como periodo base elegido agosto 2018 porque correspondía a la flota que estaba considerada o entregada por el CTP. Una vez analizada la información de la contratación del CEFIA, se determinaron los coeficientes de depreciación mensual de instalaciones, maquinaria, equipo y mobiliario, para lo cual se realizaron diferentes análisis estadísticos aplicando pruebas estadísticas del tipo paramétricas, pero por las características de la información no se cumplían los supuestos básicos que tienen este tipo de pruebas, por lo cual se requirió hacer pruebas estadísticas del tipo no paramétricas, las cuales llegan a confirmar que según la categoría de operadores establecida en la resolución de la Junta Directiva RE-007 JD 2022 del 22 de febrero del año 2022, hay evidencia estadística para decir que los coeficientes de depreciación mensual son diferentes según el tipo o categoría de operador. Recordemos que esa resolución establece 4 categorías o grupos de operador: micro, que corresponden a operadores que tienen flota autorizada entre 1 a 5 autobuses; pequeños, los que tienen de 6 a 15 autobuses; medianos, los que tienen de 16 a 35, y los grandes son los que tienen más de 36 unidades. De manera tal que los análisis estadísticos arrojan los siguientes coeficientes. Recordemos que al inicio lo que está vigente en la metodología es un solo coeficiente. Con estos análisis y con la información fáctica y sus derivados de este estudio, se obtienen 4 valores diferentes. Para los micro y pequeño, el coeficiente de depreciación mensual de instalaciones, maquinaria y equipo corresponde a 0.0011, lo mismo para el pequeño. En el caso del mediano es 0.0006 y para el grande 0.0004. Ahí, tal como se indica en la presentación, eso está explicado y detallado en la tabla 9 de coeficientes de rentabilidad y depreciación contenidas en el informe IN 19CR de 2022, donde se presenta todo el detalle de los análisis estadísticos realizados. También es importante aclarar que, de acuerdo a los análisis estadísticos realizados, no hay evidencia estadística para decir que el coeficiente que corresponde a micro y pequeña operadores sean diferentes. De ahí que se aparece en la tabla con el mismo valor del coeficiente. Una vez obtenidos los cuadros que se presentaban anteriormente, corresponde hacer la inclusión de ellos en el texto de la metodología, para lo cual, en el caso de la depreciación, es necesario hacer 3 ajustes en diferentes secciones de la metodología. Con el fin de facilitar la interpretación de qué se cambia o qué se modifica respecto a la metodología vigente, existe un cuadro comparativo que está anexo al informe IN 024 CDR 2022 que da pie al acuerdo de junta, el cual está visible. Este cuadro está visible en los folios 209 a 303 del expediente IRM 03 2022. Y básicamente lo que presenta en ese cuadro es en color amarillo el texto que de alguna manera se hizo un cambio, una modificación en el orden o de cambio de redacción, y en color verde el texto que se adicionó. Entonces, con lo que respecta a depreciación de instalación, maquinaria y equipo y mobiliario, un primer cambio está en la sección 4.4.1, costos por depreciación de los activos fijos, en el cual se modifica el texto del primer párrafo, básicamente para hacer un cambio en el orden de los activos que se están describiendo e incluir la palabra mobiliario. Hay un segundo cambio en la ecuación 4 de la sección 4.4.1, costos por depreciación de activos, en lo cual se modifica la descripción de la variable CDMI sub R, la cual correspondería ahora al costo mensual de depreciación de instalaciones, maquinaria, equipo y mobiliario. Básicamente es un acomodo de las variables y la inclusión de la palabra mobiliario. El tercer cambio corresponde ya a la sección 4.4.1, costos por depreciación de activos, en la sección B, costo de depreciación de la maquinaria, equipo e instalaciones, en la cual se hace una modificación del contenido en algunos elementos, en algunos párrafos, así como el título de la sección.
Entonces tenemos que, bueno, de la misma manera se acomodan los nombres de los activos para que se lean como las instalaciones, maquinaria y equipo, y se adiciona la palabra mobiliario. Eso es lo que tenemos en el primer párrafo que se ve en esa diapositiva. Hay un segundo párrafo que se aplican básicamente los mismos cambios. Luego lo que es la ecuación matemática que define la forma como se calcula la metodología se mantiene igual. Es un coeficiente CDMI multiplicado por el valor que tenga la flota. Recordemos que la metodología tiene la valoración de dos formas dependiendo las reglas de cálculo que se apliquen a la flota. Luego entonces en el coeficiente de depreciación de maquinaria, equipo e instalaciones, lo que se denomina la metodología por la variable CDMI en minúscula, básicamente se hace el acomodo de las variables de instalaciones, maquinaria y equipo, se incorpora la palabra mobiliario y se hace un ajuste en la redacción para que se lea como los valores de estos coeficientes serán los que disponga la RCEP mediante una resolución motivada basada en informes técnicos correspondientes y se presentan en el siguiente cuadro. Continuando con los ajustes, el tercer ajuste en la parte de depreciación, maquinaria y equipo, instalaciones, en lo que tiene que ver con el costo de depreciación de maquinaria, equipo e instalaciones, en la sección 4.4, el cuadro 4 se hace la modificación en el orden de maquinaria, equipo e instalaciones, y luego se coloca la palabra mobiliario y se introduce todo el cuadro donde vienen los diferentes coeficientes según la categoría de operador. Se pone el rango sobre el cual se aplica cada uno de la clasificación y propiamente los coeficientes. El resto de las ecuaciones, la descripción de las ecuaciones y las variables se mantienen sin variación. Por último, en el tercer ajuste a depreciación de instalación, maquinaria y equipo de instalaciones, hay unos párrafos en los cuales se establecen las reglas para la actualización de los diferentes coeficientes y además el plazo en el que se tienen que volver a revisar. Se hacen los ajustes de redacción y se adiciona un tercer párrafo que explica la forma como se va a determinar la categoría de operador, que es básicamente utilizando la flota autorizada del CTP y que en el caso de que la flota esté unificada, se debe utilizar la flota total aprobada para el operador. De manera homóloga para lo que es la rentabilidad de instalaciones, maquinaria, equipo y mobiliario, se obtienen los resultados de pruebas no paramétricas que confirman que los coeficientes son diferentes según la categoría de operador, según la resolución RE 07J de 2022 del 22 de febrero. Recordemos que el coeficiente de rentabilidad en la metodología vigente es un solo valor que se multiplica por el valor de la flota multiplicado por la tasa de rentabilidad, la cual es diferente según las reglas de cálculo que establece la metodología, y entonces llegamos a tener un valor diferente según la categoría de operador. Para micro de 1 a 5 tenemos un valor de 0,1311, para pequeño, que son aquellos que tienen de 6 a 15 unidades dentro de su flota autorizada, 0,1311, para mediano de 16 a más de 35 autobuses, 0,0751, grandes que corresponden de 36 o más, 0,0529. Todos estos están contenidos en la tabla 9, que es de coeficientes de rentabilidad y depreciación por agrupación estimados mediante la mediana, el cual están detallados todos los análisis estadísticos en el informe IN19 CDR 2022, el cual está contenido en el expediente. De manera similar, entonces, la propuesta de modificación hay que hacer los ajustes en la metodología vigente, en las RM03-2022, folios 209 a 303. Entonces, como vemos en esa diapositiva, en el primer párrafo se hace la inclusión de lo que es maquinaria, equipo
y equipo, se hace un cambio en el orden de los activos, se incorpora la palabra mobiliario y de la misma manera en lo que es el coeficiente de rentabilidad, maquinaria, equipo, instalaciones, el CRMI, se hacen los ajustes pertinentes para acomodar la redacción de manera tal que se utilice o se referencie a los coeficientes que eventualmente disponga la ARECEP mediante resolución motivada basada en informes técnicos correspondientes y se introducen los valores que se obtienen de los resultados o los análisis realizados de la información de la contratación del CEFIA. Continuando con el cuarto ajuste a la metodología, en la sección de rentabilidad de capital invertido, maquinaria y equipo, básicamente, bueno, se presenta los valores del cuadro que ya se mencionaron anteriormente y el resto de las variables de la ecuación no requieren ningún ajuste ni ningún cambio. Por último, dentro de este cuarto ajuste o modificación relacionado con la rentabilidad de instalaciones y maquinaria de equipo, se hacen los ajustes de redacción en unos párrafos que establecen las reglas de cómo se van a actualizar los coeficientes hacia futuro, además como el plazo en el que se tienen que volver a revisar o actualizar, y al igual que se hizo para depreciaciones, se introduce también un tercer párrafo que tiene que ver en la forma como se determina la categoría del operador que corresponde a utilizar la flota autorizada para la flota unificada según los registros que tenga la ARECEP y haya sido autorizado por el Consejo de Transporte Público. Un tercer grupo o categoría de modificaciones de la metodología tiene que ver con la rentabilidad del capital invertido en las áreas de terrenos donde están ubicadas las instalaciones y las edificaciones. Entonces, para esto es necesario determinar la cantidad de metros cuadrados de terreno donde están estas instalaciones y edificaciones y evidentemente las que sean para la prestación del servicio regulado, las cuales pueden ser, según su uso, diferenciados para áreas administrativas, para áreas de mantenimiento, lo que tiene que ver con talleres, estacionamiento de los vehículos, áreas de esparcimiento para los choferes en los momentos que no están laborando, áreas de servicio para la operación, como pueden ser las áreas de los tanques de autoconsumo, las bodegas de repuestos para lo que son los talleres, y en algunos otros casos también lo que tiene que ver las terminales y también las áreas del combustible. Todos estos obtenidos a partir de la información que se derivó de la contratación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y las cuales, según la clasificación del órgano de normalización técnica, corresponden a tipologías constructivas y también obras complementarias y unas unidades de consumo, pero son medidas en metros cuadrados, ¿verdad? Pues básicamente determinar la huella de esas edificaciones o instalaciones. A partir de esa información, se propone hacer la inclusión de lo que es una rentabilidad anual de terrenos con una fórmula similar. Básicamente corresponde a determinar para el operador una área de esos terrenos, determinar un valor de esos terrenos y multiplicarlos por una tasa de rentabilidad. De la información que se obtiene de los resultados del CEFIA, se determinan unas relaciones matemáticas donde se logra llegar a alcanzar o a estimar el área del terreno en instalaciones y edificaciones en función de la flota. Vemos que de acuerdo al informe IN19CDR, donde se presentan todos los análisis, se obtienen ecuaciones diferenciadas para cada una de las categorías de operador, para micro, pequeño, mediano y grande. Luego es necesario también determinar el valor del metro cuadrado, del terreno, perdón, por metro cuadrado. Esa información será derivada de una certificación de bienes inmuebles de la municipalidad donde esté cada instalación, cada edificación. Y luego se multiplican por una tasa de rentabilidad y esa tasa de rentabilidad, que es anual, se considera la misma que está utilizada para todos los activos en la metodología y que ahí se aplica y se utilizaría la que está propuesta en la metodología o utilizada en la metodología para lo que se conoce como reglas de cálculo tipo 2. Y esa es una tasa que se determina mediante el costo promedio ponderado de capital, típicamente sus siglas en inglés WACC. Las propuestas entonces de modificación de rentabilidad de áreas de terreno, las instalaciones y edificaciones corresponden a cambios en dos secciones. La primera, en la sección 462 de rentabilidad de capital asociado a los activos, hay que adicionar en la ecuación 46 un componente para incluir la rentabilidad mensual del capital invertido en los terrenos de instalaciones y edificaciones y también modificar la descripción del componente RMI.
Como se indicó, en el caso de lo que es la rentabilidad de terrenos de las instalaciones y edificaciones, es una sección nueva, entonces hay que adicionar luego de la sección 462C un ítem D, que sería la rentabilidad de capital asociado a los terrenos, instalaciones y edificaciones, y corresponde hacer la inclusión de todo el texto, de ahí que toda la información que se presenta en esta diapositiva y las siguientes estarán en verde, de acuerdo a la nomenclatura seguida en el cuadro comparativo, incluido en el informe IN 24CDR 2022, que está visible en el expediente en los folios 209 a 303, que básicamente corresponde en un primer párrafo de presentación del rubro, un cuadro donde se incluye los coeficientes o las relaciones matemáticas para el cálculo de las áreas de terreno, diferenciados según la categoría del operador. En esta última sección de modificación se incluye la ecuación 57 de rentabilidad mensual de capital invertido en terrenos de las instalaciones y edificaciones, y además las variables que las detallan, que su forma de cálculo, lo que tiene que ver con el área máxima de terrenos, el valor del terreno, que es el precio del metro cuadrado del terreno de las instalaciones, y se indica ahí cuál es la regla o la fuente de información, como se decía anteriormente. El valor del metro cuadrado corresponderá a lo que se obtenga de una certificación de bienes inmuebles en la municipalidad respectiva donde esté pagando el impuesto sobre bienes inmuebles esa propiedad. Y en aquellos casos que el operador mantenga más de un terreno para brindar el servicio, se establece una regla para que el valor del metro cuadrado que se utilice sea el promedio ponderado de los valores por metro cuadrado que registran en las diferentes respectivas municipalidades, utilizando como ponderador el área. Por último, hacia el final de la sección del último cambio, el cambio 6, en la nueva sección rentabilidad de capital asociado a terrenos de instalaciones y edificaciones, es necesario establecer algunas reglas de la información que se tiene que suministrar para poder obtener lo que es el valor del bien. Básicamente suministrar el dato del folio real o matrícula en la que se usa la prestación de servicios, eso lo debe hacer el operador. Se debe abordar una certificación de estar al día del pago de bienes inmuebles de la municipalidad, y en el caso de que el terreno sea que se esté utilizando en la prestación del servicio no sea propiedad del prestador del servicio, el cual ostenta el título habilitante, se requiere también la presentación de una copia certificada por notario público de los contratos de arrendamiento, ya sea de leasing, de comodato del bien inmueble o de cualquier otro contrato regulado en el Código Civil o Mercantil con el fin de comprobar el uso del bien inmueble. Luego, se establece la potestad de que la Intendencia de Transportes podrá verificar durante el trámite de fijación tarifaria la información consignada por el operador en la solicitud. En los casos en los que el operador no sea el propietario del terreno, se establece una regla para la forma de cómo se va a obtener la rentabilidad. Básicamente es que el valor en colones por metro cuadrado, el valor en colones del arriendo mensual y el obtenido a partir de la aplicación de la ecuación que se describía anteriormente, se debe utilizar el valor menor entre estos dos. También se establece o se hace referencia a una regla que existe dentro de la metodología para el caso de que los arriendos estén en otra moneda diferente a colones para que sea trasladada a colones. Luego se establece otro párrafo donde tiene que ver la forma, las reglas en las cuales se van a poder estar actualizando esas relaciones para determinar las áreas por metro cuadrado, que serán, pueden ser sujetas a variaciones de acuerdo con estudios técnicos que haya contratado la ARECEP o avalados por la ARECEP, y que además se establece un plazo en el cual deben ser como mínimo revisados dentro de al menos 5 años. Y por último, se establece la forma como esos coeficientes o perdón, esas relaciones vayan a ser incorporadas o modificadas en la metodología. Todo eso contenido tal y como se explica o se detalla en el cuadro comparativo contenido en el informe IN 024 CDR 2022, visible en los folios 209 a 303 del expediente IRM 03 2009.
Ya para finalizar, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta de modificación parcial de la metodología es el número IRM-003-2022, el cual está disponible también en la página web www.arec.go.cr y el correo al que pueden hacer llegar las consultas es el consejero@arec.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el día 28 de junio del 2022 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en dicha audiencia se encuentra disponible en la convocatoria de la audiencia pública y también en la página web de la institución. Muchas gracias.